Programa número 47 de Tú a Tú, que además es el último de esta temporada. Para el mes de septiembre ya tenemos pensadas muchas cosas, ya sé que queda tiempo todavía, pero bueno, este programa ya saben que tiene que prepararse con el suficiente mimo como para que las cosas salgan bien. Nuevos personajes, espero que sean igualmente interesantes, y hoy cerramos, como decía, esa primera temporada de Tú a Tú, y creo que no lo podíamos hacer de mejor manera, con uno de los periodistas más importantes de la España periodística constitucional. Él es Pedro J. Ramírez y le damos la bienvenida. Pedro J., un placer tenerte aquí. Pues encantado de compartir esta conversación. Muchísimas gracias. Bueno, Pedro J., normalmente si a alguien le dices vamos a hablar con Pedro J. Ramírez, dirán el director del Mundo. Es que es muy difícil quitarse eso todavía. Bueno, es verdad, porque además yo fui el fundador del periódico y el periódico va a cumplir 25 años de vida este otoño. Y yo habré sido el director durante 24 y medio, ¿no? Pero, en fin, yo creo que cada uno es importante por sí mismo, no por el cargo que desempeña. Resulta extraño ser el protagonista de la información, ahora casi das más entrevistas que las que haces, ¿no? Bueno, lo que pasa es que lo hago como autor de La desventura de la libertad, que es el libro que he presentado en Salamanca, y que creo que es una aportación muy valiosa a la historia de un periodo muy poco conocido de la historia contemporánea de España, que es el trienio liberal, el trienio constitucional, y concretamente su última etapa, es decir, los 5 meses que van desde mayo hasta octubre de 1823. Que es el periodo comprendido en el archivo secreto del que fue el jefe del gobierno en ese momento, José María Calatrava, un archivo que yo he descubierto y que me ha servido de columna vertebral para este libro. Me ha resultado curioso comprobar cómo accedes a ese archivo. ¿Nos lo podrías explicar así a grandes rasgos? Fue una cosa un poco casual, ¿no? Es lo único novelesco del libro, porque todo lo que aparece en el libro es rigurosamente cierto. Es un libro de historia, aunque esté contado y con la amenidad narrativa de un periodista. Pero a mí me invitaron los libreros del gremio antiguo, del gremio del libro viejo, a dar su pregón cuando publiqué mi libro sobre la Revolución Francesa. Y entonces yo allí conocí a un librero, Miguel Miranda, hijo de libreros, que ofrecía un documento que era la carta de suicidio del ministro de la guerra de ese último gobierno constitucional. Era un señor que se llamaba, un general que se llamaba Estanislao Sánchez Salvador. Y resulta que era riojano como yo. Y, hombre, en La Rioja no tenemos tanta historia como en Salamanca, pero alguna historia tenemos. Y yo, que no soy un acaparador de documentos, que no soy tampoco un obseso de coleccionar cosas raras, pensé, hombre, la carta de un riojano que se corta el cuello de esa manera, siendo el ministro de la guerra en un país en guerra, se suicidó con su navaja de afeitar. Entonces fui a comprar esa carta y estábamos en el regateo y él se dio cuenta de que a mí me interesaba y de que yo sabía un poco del periodo y me dice, oiga usted, es que mi madre me ha contado alguna vez que mi padre, que en paz descanse porque había fallecido, ya hace muchos años, en una testamentaría compró los papeles, documentos, dice, del ministro Calatrava. Dice, y yo incluso creo que puede haber unas memorias. Claro, es como si te dicen... Se te abren los ojos. Claro, es como los papeles de Bárcenas, los documentos del CSIC, en fin, las listas de Filesa, o sea, en fin, yo sentí un poco como el perro de Pavlov al que suena la campana a la hora de comer, ¿no? Que ya empiezas a ponerte en guardia, ¿no? Y yo, hombre, pues claro que me interesa, me dice, si a usted le interesa yo se lo busco. Y a las 3 semanas había aparecido y estaba ahí, era en un contenedor de estos falsos tomos de enciclopedia de un tamaño como doble o triple lo que es un tomo, que es una caja y que se abre, y ahí había 50 y tantos bloques de documentos y era... Claro, ¿por qué ese archivo no había quedado en manos del Estado?
porque cuando cae el régimen constitucional en Cádiz salen todos a la estampida y Calatrava se lleva sus papeles. Y entonces, de generación en generación... Bueno, claro, pero y es una fase, claro, de selección y sobre todo también verificación y estructura. Bueno, yo al principio digo, oye, a ver si te han vendido los diarios de Hitler, o sea, a ver si todo esto es una falsificación. Y claro, enseguida recurrí a algunos de los catedráticos más expertos en el periodo, Juan Francisco Fuentes, Emilio Laparra, en fin, personas de nivel que me ayudaron a dar, bueno, que me dijeron, oye, chico, lo que has encontrado pues es como las memorias de Azaña para la Segunda República, ¿no? Es decir, esa es la importancia que estos especialistas están dando al hallazgo del archivo de Calatrava, porque claro, es verdad que es el relato en primera persona y además con documentos que él, en algunos él especifica que ni siquiera los escribe para que se publiquen, sino que son sus recuerdos más íntimos, dice, para que no se me olviden, ¿no? Entonces, claro, imaginemos que dentro de 2 siglos aparecieran transcritos, pregunta-respuesta, los diálogos de Adolfo Suárez con Juan Carlos, pues en el 23F o en los momentos clave de la transición. Bueno, de hecho, creo que la frase exacta que aparece en esas notas es que aparezca de forma que a nadie perjudique el contenido, o algo así, ¿no? Al final del documento de las notas reservadas dice: yo solo consigno algunos hechos de aquel ministerio que no he desarrollado suficientemente en los apuntes, o sea, en las memorias. Dice, los consigno no para que vean nunca la luz pública, sino únicamente para que no se me olviden. Dice, si por mi muerte o por otro acaso, el tío escribía un castellano como si hubiera estudiado en Salamanca, vamos, si por mi muerte o por otro acaso cayese este cuaderno en manos de mi familia o de otra persona, ruego a su probidad que lo recupere en términos de que a nadie perjudique el contenido. ¿Y se ha conseguido? Bueno, yo entendí que me estaba haciendo un encargo. O sea, yo pensé, este tío ha pensado en que yo lo iba a encontrar y me ha mandado un mensaje. Y bueno, pues yo entendía, claro, él era un hombre de una gran integridad. Su retrato está en el Congreso de los Diputados. A ver si a partir de ahora, cada vez que alguien pase por delante, le hace un pequeño saludo de homenaje, porque fue un hombre verdaderamente ejemplar en un momento en que había muy poca ejemplaridad en España, más o menos como ahora, ¿no? Entonces, claro, él lo que estaba diciendo es no que no lo publiques, porque dice, yo no lo escribo para que vea la luz pública, pero si cae en manos de alguien, que lo utilice de forma que no perjudique a otro. ¿Cómo iba a pensar él que iba a caer en manos de un periodista? Claro, pero yo entendí que lo que tenía que hacer era colocar el relato que él hacía de los acontecimientos en el contexto de todo lo que sabemos por otras vías, por otras fuentes, por otros testimonios que sucedió. Y por eso, para mí, uno de los mayores halagos es cuando algún historiador dice, bueno, pues este libro hace un esfuerzo de ecuanimidad, de no presentar los hechos bajo una óptica determinada que ya prejuzgue el debate. En fin, yo creo que si José María Calatrava leyera La desventura de la libertad, sentiría que yo había cumplido su encargo. Bueno, es que La desventura de la libertad tiene una historia de fondo curiosa, interesante y sobre todo yo creo que en algún caso y en el momento en el que estamos, irónica, ¿no? La lucha, la defensa del régimen constitucional, la pelea por ello y un monarca corrupto. Sí, bueno... Que no digo yo que sea el caso ahora, no. No, vamos a ver, yo creo que Fernando VII, tanto en su personalidad como en algunos de sus actos, se comportó como el estereotipo exagerado y falso que a menudo se ha hecho de Juan Carlos I y especialmente, por ejemplo, en relación con el 23F. Yo digo que el autogolpe que intentó Fernando VII el 22 de julio el 7 de julio de 1822 fue un 23F más 23F que el 23F, porque todos los clichés, el golpe blando, el golpe duro, el rey manejando los hilos, los ministros encerrados en un recinto del que no podían salir, todo eso se produjo entonces.
Y bien, mi libro es un libro de historia y no hay ninguna referencia al presente. Por lo tanto, no he caído en el presentismo, pero cuando a alguien como tú o cualquiera de los salmantinos que vayan a comprar el libro lo abran, lo estarán abriendo hoy. Claro, eso es. Y por lo tanto, que decía Benedetto Croce eso de que toda historia es historia contemporánea. Y al abrir el libro te estás viendo en el espejo y estás diciendo, hombre, pues esto me recuerda a lo que está pasando ahora. Y desde luego hay una gran semejanza. Y Leopoldo Alas Clarín, en una conferencia que hizo en el Ateneo a finales del siglo XIX, dijo que lo que había pasado en el trienio es que se había producido la putrefacción, la podredumbre del sistema constitucional porque no había sido reformado a tiempo. Claro, yo leyendo el libro me hacía pensar, ¿corremos ese riesgo hoy? Han pasado 2 siglos, pero ¿corremos ese riesgo hoy? Algo que parece, así dicho por encima, inviable, que se pueda caer nuestro régimen o no. Lo que no sabemos es cómo se produce la destrucción de un régimen constitucional en un país de la Unión Europea, ni cuándo llegará. Cuando, por poner otra referencia histórica, cuando Ortega hace su discurso del Teatro de la Comedia en el año 1914, está anunciando la destrucción del régimen de la Restauración. Bueno, tienen que transcurrir 15 años más para que eso, tienen que transcurrir 7 años más para que eso suceda con la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, ¿cuánto tiempo aguantará un sistema como el nuestro que tiene tanta desafección de los ciudadanos? Yo estoy yendo por toda España con motivo de la presentación de este libro y en todas partes veo lo mismo, que hay una sensación de que la clase política está instalada en una superestructura que ha usurpado nuestros derechos de participación política y que ha creado unas reglas que sirven para darles a ellos una falsa estabilidad, pero no para resolver los problemas de los ciudadanos. Yo creo que lo más peligroso es cuando existe ese divorcio entre la gente y el sistema político, y eso ocurría en el trienio también. ¿Va a cambiar en algo o puede cambiar en algo el reinado de Felipe VI? Bueno, de momento lo que ha cambiado es la fachada, la vitrina, el escaparate de la pastelería, de la librería, de la tienda de electrodomésticos. Ha cambiado el escaparate del colmado, de la tienda de comestibles, pero lo que hay dentro no. La trastienda, la cocina, el almacén no han cambiado. Y yo creo que es un intento de desviar la atención a los problemas reales el poner el foco en que tenemos un rey más joven, más alto, más rubio, más guapo que el que teníamos. Eso es verdad, pero no por eso ni nos hemos convertido nosotros en más guapos, más altos, más jóvenes y más rubios, ni ninguno de los problemas que tenía España tiene en estos momentos más posibilidades de solución, porque el rey pues es que no tiene poder constitucional. El rey es un símbolo, es un relaciones públicas de la nación más que otra cosa. ¿Me permites que hagamos una mínima pausa y continuemos y te aprovechemos un poquito más ya que estás aquí? Fenomenal. Enseguida continuamos con Pedro J. Ramírez.